Ya, ahora sí estoy grabando. Entonces empezamos con el auxiliar 18, que va a ser de movimiento relativo, que es de la última materia que, o sea, no sé si la alcanzaron, o sea, no sé si lo vieron, si vieron los videos del profe, pero bueno, si no lo vieron no importa, porque voy a hacer un repaso de todo lo que es necesario saber de movimiento relativo para que se entienda el auxiliar. Movimiento relativo. Así que no se preocupen si no tuvieron tiempo de ver las clases. Voy a tratar de hacer un resumen para que se entienda más o menos cómo va la cosa. Ya, entonces voy a partir diciendo como un poquito hasta qué hemos hecho hasta ahora. Nosotros hasta el momento tratamos de describir el movimiento de partículas, de objetos, mediante un sistema de referencia. Usamos varios durante el curso, usamos el cartesiano, usamos el intrínseco, usamos el esférico, usamos el cilíndrico. Hay otros también más elaborados todavía, ¿cómo se llama esto? El toroidal, etcétera, 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 que es de una dona. Ya, sí, bueno, pero todos esos sistemas de referencia los consideramos inerciales. Bueno, ¿y qué significa que sea inercial? Significa que no acelera o que viaja con velocidad constante. El sistema de referencia. Esto de inercial es equivalente a pedir de que en estos sistemas de referencia se cumplen las leyes de Newton, que fue en base a cómo desarrollamos todo hasta el momento. Entonces, ya, eso quizás lo voy a anotar. Hasta ahora estudiamos utilizando sistemas de referencias inerciales. De referencia inerciales, como para no anotar todo el sistema de referencia inercial, voy a anotarlo SRI, para no tener que anotar toda esta palabra. Y bueno, que eran estos sistemas, son sistemas que no aceleran. O equivalentemente, que se cumplen las leyes de Newton. Ya. Esto fue lo que habíamos dicho hasta ahora en el curso. Como que tratamos de matracar todo lo posible con estos sistemas. Ya, pero ahora, ¿qué pasa si agregamos o trabajamos en un sistema de referencia no inercial? Para ver qué pasa, para ver cómo es la física ahí detrás. Entonces, eso es la parte de ahora del curso. Es qué pasa, que la pregunta que vamos a tratar de responder es qué pasa si agregamos a nuestra descripción actual del movimiento de una partícula un sistema de referencia no inercial, que, bueno, por corto lo vamos a denotar SRNI, justo como el sistema de referencia inercial, solo que ahora tiene una N de no inercial. Bueno, ¿y qué significa esto? Es el contrario de el conjugado de lo que escribía aquí arriba. Son sistemas de referencia que aceleran, o sea que equivalentemente son sistemas de referencia donde no se cumplen las leyes de Newton. Ahora es súper extraño porque ¿cómo hacemos física newtoniana con un sistema donde no se cumplen las leyes de Newton? Bueno, no hay tanto problema, porque, bueno, hay solución a esto, menos mal. Pero bueno, ¿cuál es la primera? Lo que pasa, y lo voy a spoilear, es en estos sistemas aparecen fuerzas ficticias. Ficticias. Ya, aparecen fuerzas ficticias en estos sistemas. Bueno, ¿y cómo se ven gráficamente? Ya voy a hacer un grafiquito, que es el típico gráfico que probablemente se van a encontrar en todos los apuntes, que lo más probable es que el profe también lo haya dibujado. X y Z, esto lo voy a dibujar un poquito más abajo. Este es el sistema de referencia inercial, o sea, sí, sistema de referencia inercial, con origen O. Y bueno, aquí tenemos otro sistema que
puede estar en un ángulo, puede hacer lo que quiera, Z', X' y prima, y que incluso este sistema puede rotar. Digamos que rota aquí con velocidad angular omega. Y que además este sistema puede acelerar. Esta es la gracia de esta descripción, porque es un sistema de referencia no inercial. Una referencia no inercial. Bueno, lo que podemos hacer para describir el movimiento de una partícula P, que eso es lo que estamos interesados en estudiar cómo es el movimiento de esta partícula P con respecto al sistema de referencia no inercial. Creo que no lo había dicho, pero era muy importante decirlo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos estudiar el movimiento aquí? Bueno, podemos hacer un juego con vectores, porque, bueno, sabemos cómo pasan las cosas en este sistema. Ahora, no sabemos cómo pasan las cosas en este otro sistema, eso es lo que queremos obtener. Pero, bueno, podemos arreglarnos, ¿no? Bueno, aquí en general siempre hay un vector R que va desde el origen del sistema de referencia inercial hasta el origen del sistema de referencia no inercial. Bueno, tenemos este vector R. También tenemos el clásico vector R minúscula, que era el vector que conocemos hasta el momento y que sabemos todo de ese vector. Y este nuevo vector de acá, que es el R', el cual queremos saber cómo es. Queremos saber cómo es la mecánica con este vector, sus velocidades, sus aceleraciones, etc. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente podemos ver de que por suma de vectores podemos escribir el vector R en función de los vectores R' y R mayúscula. Va a ser R' más R mayúscula. Y bueno, podemos obtener sus derivadas, o sea, la primera derivada para obtener la velocidad, la segunda derivada para obtener la aceleración con respecto a la derivada con respecto al tiempo, importante. Y bueno, con esto podríamos ver qué pasa con la ley de Newton, porque nosotros sabemos que sí se cumple la segunda ley de Newton para el sistema R. Y bueno, con eso podríamos obtener cuál es la segunda ley de Newton para el vector, este nuevo sistema de referencia prima. Bueno, no voy a hacer la derivación de cómo se obtiene esta ecuación de movimiento, igual es un poquito larga. Ahí me pidieron que subiera un poquito. Ahí está. Igual es un poquito larga esa derivación. No vi las clases del profe, pero lo más probable es que lo haya desarrollado ahí. Y quizás también en el apunte, lo más probable es que esté ahí también, la derivación de cómo es paso por paso estos vectores aquí. Porque hay que hacer un juego, porque este sistema aquí rota, entonces aparecen unos productos cruces, etc. Ah, ya, aquí me dicen que sí lo vieron. Ya. Bueno, y que uno obtiene que la segunda ley de Newton para el sistema prima es como la segunda ley de Newton, es como una segunda ley de Newton modificada. Y aquí vamos a ver por qué. Es igual a, aquí lo voy a copiar, F menos. Esto entonces sería nuestra segunda ley de Newton. Y si vemos, es una segunda ley de Newton media modificada. Porque nosotros conocemos la ley de Newton, F igual a M por A. Pero aquí tenemos M por A igual a F y unos términos raros. Entonces, ¿qué uno dice que son estos términos? Uno los renombra y dice, bueno, los podemos reconocer como unas fuerzas ficticias. A todos estos términos de acá. Fuerzas ficticias. Entonces, nuestra segunda ley de Newton se lee como el F, que son las fuerzas, se le dicen las fuerzas reales, que son las fuerzas que conocemos hasta ahora, la normal, la tensión, la fuerza elástica, etcétera, 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 la fuerza de gravedad, etcétera. Y estas otras fuerzas son las fuerzas ficticias. Y bueno, les podemos poner nombre incluso a estas fuerzas, y qué es lo que voy a decir ahora como
qué nombre tienen cada una y un poquito de su interpretación. Pero bueno, qué es la interpretación de estas fuerzas ficticias? Bueno, simplemente son las fuerzas que siente un objeto, en este caso de masa m, aquí, en este caso de masa m, descrito por un sistema de referencia no inercial. Eso es simplemente la definición de estas fuerzas ficticias. Y bueno, ahora interpretémoslas un poquito y nombrémoslas. La primera de aquí le vamos a poner un nombre y se le llama fuerza traslacional. Es menos mr dos puntos. Y bueno, ¿cómo se interpreta? Es la fuerza que siente, bueno, también un objeto de masa m, cuando el origen O', el origen del sistema de referencia no inercial, acelera con respecto al sistema de referencia inercial. O cuando, en otras palabras, cuando O' acelera con respecto a O, que es del sistema de referencia inercial. Bueno, esa es la interpretación de la fuerza traslacional. También tenemos este otro término de acá, lo llamamos fuerza de Coriolis. Y entonces voy a reescribir nomás. Ahí está. Entonces, esta es la fuerza de Coriolis y, bueno, ¿cómo la podemos interpretar? De nuevo, es la fuerza que siente un objeto de masa m cuando el origen O' está girando con respecto al origen o en otras palabras, cuando el sistema de referencia no inercial está girando o rotando con respecto al sistema de referencia inercial y además la posición es no nula, porque bueno, si la posición fuera nula, entonces no tendríamos Coriolis. Esa es la fuerza de Coriolis. Este otro término de acá se le llama la fuerza centrífuga. Es igual a menos 2m omega cruz B, B'. Bueno, ¿y cómo se interpreta? De nuevo, una vez más. La de Coriolis, pero quizás sí, quizás puede que la haya notado al revés. La fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Aquí me dicen. Bueno, quizás están al revés. Quizás les puse los nombres al revés, que siempre se me olvidan estos nombres de acá. Pero bueno, una es la Coriolis y otra es la centrífuga. Y se interpretan de la forma en que lo dije recién. Entonces voy a quitar los nombres y lo voy a ver después. Bueno, pero la última sí estoy bastante seguro, porque esa es como la rezagada. En la fuerza azimutal. Y creo que nunca no dije la interpretación de la fuerza centrífuga. También es la fuerza que siente un objeto de masa m que el sistema de referencia no inercial rota con respecto al sistema de referencia inercial y además tiene una velocidad no nula. Bueno, y la fuerza azimutal, entonces la última está sacada de acá, menos m. Ahí. Cruz R'. Bueno, y ¿cómo se interpreta? Una vez más, la fuerza que siente un objeto de masa m cuando el sistema de referencia no inercial rota aceleradamente con respecto al sistema de referencia inercial y además tiene una posición no nula. Entonces estas son las interpretaciones de estas fuerzas. Bueno, yo quizás voy a comprobar al tiro el nombre. Dame un segundo. Sí, justamente la Coriolis es con el menos, o sea, el menos 2. Entonces y esta es la centrífuga.
Entonces aquí le cambio el nombre. Gracias por la aclaración. Se me olvidan estos nombres de acá. Ya. Entonces, esto era lo que vimos hasta el momento, así teóricamente, y tenemos de que la segunda ley de Newton se escribe lo voy a reescribir una vez más, como la fuerza real, las fuerzas reales, más las fuerzas ficticias. Esta sería nuestra segunda ley de Newton. Bueno, y entonces ahora digamos rápidamente cómo resolvemos un problema de movimiento relativo. Voy a tirarme una serie de, una receta de cómo resolverlos. Entonces, pasos. Paso para resolver un problema de movimiento relativo. Ya. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El paso número 1 es identificar nuestro sistema de referencia inercial y el sistema de referencia no inercial. Entonces, identificar sistema de referencia inercial y el sistema de referencia no inercial. Donde al sistema de referencia inercial lo vamos a llamar S y al sistema de referencia no inercial lo llamamos S'. Son las notaciones usuales que se denominan estos. Ya, el segundo paso es encontrar omega. Es encontrar cómo gira este sistema de referencia no inercial con respecto al sistema de referencia inercial. Bueno, el tercer paso es describir O', que recordemos que O' suele el origen del sistema de referencia no inercial. Describir O' con respecto a O. Bueno, ¿qué significa esto? Es obtener la siguiente tríada de acá, es obtener R', no, perdón, es obtener R mayúscula, B mayúscula y A mayúscula. Recuerden de que R era aquí, este vector de acá. Entonces queremos obtener R y sus respectivas derivadas con respecto al tiempo. Es la velocidad y la aceleración. Bueno, ese es el paso número 3. El paso número 4 es describir la partícula en el sistema de referencia no inercial. Entonces, sistema de referencia no inercial. Y bueno, ¿qué significa esto? Obtener la siguiente triada, ahora sí, el R', el V' y el A'. Ese es el paso número 4. El paso número 5 es relacionar los vectores de S' con los vectores de S. Vectores de S', no inercial, con S, que es el inercial. Y bueno, el sexto paso sería calcular las fuerzas ficticias. Calcular estas fuerzas y listo. Ahora podemos tirarnos a la matraca. Y estaríamos listos. A ver. Entonces tratemos de resolver un problema con esta receta. Esta receta de acá. Ya, entonces ahora sí vamos al enunciado. Ahí podemos partir el primer y único problema de este AUX. Entonces, veámoslo. Ya. ¿Qué dice entonces? Dice un aro de radio R gira en torno a un eje vertical tangente al aro en el punto O, tal como se señala en la figura, aquí, figura 1, con velocidad angular omega constante.
Una partícula P de masa M puede moverse a lo largo del aro sin roce alguno. Se define un sistema de referencia no inercial, S', centrado en el centro C del aro. Bueno, entonces nos definen ahí. Y con ejes X', no sé por qué escribí I', debería ser EI', en el plano del aro como se indica en la figura. Ya, entonces tenemos que usar esos vectores de ahí que nos indican. Como se sabe, la ecuación de movimiento genérica en un sistema no inercial es la siguiente, que era la que escribí hace poquito. Y nos piden para la pregunta A, escriba la ecuación de movimiento de P y su proyección a la dirección φ' en la forma mr φ dos puntos es igual a F. Ya, entonces, antes de resolver la pregunta A, sigamos los pasos que escribí recién para ver si realmente sirve el método. Entonces, partamos. Ya. Entonces voy a partir haciendo el dibujito. Ya. Entonces esto gira con velocidad angular omega. Necesito que esto esté centrado. Ya, ahí sí. Bueno, ahí tenemos nuestros ejes. Este era X'. Este era Y'. Aquí está la partícula P. Y nos habían definido unos... Ah, no, pues este es una circunferencia de radio R. Este es el origen O y este entonces es el origen O', es el punto C. Ya, eso sí, se me olvidó leer la indicación que había puesto al final, que dice describa S' utilizando vectores unitarios cartesianos, X tongo prima, Y tongo prima, Z tongo prima, y los vectores cilíndricos Rho tongo prima, Phi tongo prima y Z tongo prima. Bueno, entonces sigamos esa indicación. Entonces, para la partícula P, además de los vectores unitarios, que, bueno, serían de esta forma, hacia abajo sería X tongo prima, hacia el lado sería el Y tongo prima, y bueno, para que calce la regla de la mano derecha, el Z tongo tiene que ir hacia arriba, porque X cruz Y tiene que dar Z, Z tongo prima. Y además de eso nos indican, bueno, es conveniente usar además los vectores polares o los vectores cilíndricos para P, y eso los voy a dibujar aquí. Es Phi tongo prima, donde este es el ángulo Phi. Y este es Rho tongo prima. Bueno, entonces tenemos eso por indicación. Para el sistema de referencia inercial de acá, lo más conveniente es utilizar coordenadas cilíndricas también, dado que este aro de acá va a ir girando. Y bueno, nuestro origen del sistema de referencia no inercial va a ser este, entonces va a ser conveniente utilizar las coordenadas cilíndricas. Entonces, paso 1 era identificar cuáles son los sistemas de referencia inercial y los sistemas de referencia no inercial. En el problema nos dieron como indicación la segunda parte y solo lo que hicimos recién fue identificar el primero, el inercial. Entonces el inercial, que lo denotamos S, va a estar descrito por Rho tongo, θ tongo y Z tongo, que son los vectores unitarios cilíndricos. Bueno, y para el S', dijimos que lo vamos a, dado por la indicación del problema, dijimos que vamos a utilizar los vectores cartesianos y también los vectores cilíndricos. Ya, súper. Entonces, listo, tenemos el primer paso. Identificamos el sistema de referencia inercial y el sistema de referencia no inercial. Tenemos el primer paso listo. Entonces, ahora vamos al segundo. ¿Cuál es el segundo? Es encontrar cuánto vale omega.
Aquí en este caso es súper sencillo. Omega es cómo rota el sistema de referencia no inercial con respecto al sistema de referencia inercial. Y dada la geometría de este problema y de que, bueno, el círculo está tangente al punto O, la velocidad angular va a ser simplemente, velocidad angular omega va a ser omega, Gabo, dime. el sistema de referencia del S, ¿no sería con phi también? Ah, es que quise cambiarle, sí, en principio debería ser phi, pero, pero después voy a tener, no sé, encontraba raro después en las ecuaciones tener un teta prima. Quizás alguien utiliza los primos para denotar derivadas, así que como para evitar Ah, ambigüedades, ya. quise poner el teta. Pero sí, Ah, es ya. un teta y un teta prima. Pero eso Ya. sí. Pero la cosa es que son dos ángulos distintos. Solo Ya. lo necesario. Gracias. De nada. Ya. Entonces, ya. ¿Cuál es la velocidad angular? Bueno, entonces, de nuevo, dado que este aro es tangente al punto O y de que nos dicen de que esto gira con velocidad angular omega constante con respecto a este eje de acá, lo decían en el enunciado. Entonces, esta velocidad angular va a ser simplemente omega y tenemos que referirnos a qué vector es, qué vector unitario sería. Y bueno, nunca escribí los vectores del O, es z tongo, rotongo y va a ir entrando el teta tongo. Así en la imagen que yo dibujé. Bueno, entonces este omega simplemente va a ser omega por z tongo. Z tongo del sistema de referencia inercial. Ya, súper. Y bueno, de la imagen podemos inmediatamente relacionar, adelantarnos un paso y relacionar, bueno, cuánto es este omega, pero en el sistema de referencia no inercial. ¿Cómo se hace esto? Simplemente tenemos que relacionar cómo es z tongo en el sistema de referencia no inercial. Bueno, y aquí de la imagen, o sea, de cómo puse los vectores, podemos ver de que z tongo es simplemente menos x tongo prima. Solo es dado como nos definieron, de hecho, estos vectores. Estos de acá, los del sistema de referencia no inercial, los definieron en el enunciado. Entonces, esto simplemente será omega en menos x tongo prima. Menos omega x tongo prima. Ya. Súper, entonces. Ese era el paso 2. Súper piola hasta el momento. Ahora tenemos que seguir con el paso 3, que dicen describir O' con respecto a O. Entonces, queremos describir el sistema de referencia no inercial con el sistema de referencia inercial. Y nos decía, bueno, en el paso había dicho de que esto es, tenemos que obtener estos vectores de acá, R, B, aquí traté de hacer esa B como una B mayúscula, y A. Bueno, ¿cómo se relaciona esto? Bueno, el R es esta distancia de acá, y dado que nosotros estamos utilizando vectores polares para el O', o sea, para el O, entonces simplemente podemos escribir el R como, quizás hay mucho dibujo aquí, pero es este radio de acá, es esta distancia acá, en rotongo. Y sabemos de que el radio de la circunferencia es R por el enunciado, entonces esto va a ser simplemente R en rotongo. Rotongo del sistema de referencia inercial. Me habían... No caché por qué está en Z-tongo, sí, es por regla de la mano derecha. Si tú, bueno, esto gira, si tú pones la mano en la dirección en que gira esto aquí, esto, bueno, como está dibujado aquí, si pones, tratas de hacer ese movimiento con tu mano derecha, vas a ver de que el dedo que sale es hacia arriba, es el único dedo que apunta. Esa es la dirección justamente de Z-tongo. Hay una forma de verlo como a la rápida. Ya, entonces, volvemos. El R, vector R, que habíamos definido al inicio, que es la notación usual que se utiliza en movimiento relativo, sería simplemente R en rotongo. Entonces, dado que nosotros sabemos cómo derivar el rotongo
y sabemos de que R es constante, podemos obtener sencillamente la velocidad y la aceleración derivando. Entonces, la velocidad, simplemente la derivada de esto con respecto al tiempo, el R no depende del tiempo, entonces sería simplemente la derivada de rotongo punto, y sabemos cómo es teta tongo, o sea, teta punto en teta tongo. Y la aceleración, simplemente la derivada de esta cantidad, entonces sería R teta 2 puntos en teta tongo, menos R en teta punto cuadrado, rotongo. El menos apareció por la derivada de teta tongo. Ya. Súper. Entonces, este era el paso número 3. Era obtener esta tríada de vectores. Súper. Estaba avanzando como bala. Entonces, tenemos que irnos al paso número 4, que es describir la partícula en el sistema de referencia no inercial. O sea, queremos obtener la tríada de vectores, que son los siguientes, R', V' y A'. Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se describe esta partícula P que gira en una circunferencia con respecto al origen? Simplemente, como es usual, como describimos las partículas en coordenadas polares. Entonces, el R simplemente va a ser R en rotongo prima. Bueno, ¿por qué? Es la distancia hasta acá, que es R, y por el vector unitario rotongo prima, tal como lo hemos hecho hasta el momento. Entonces aquí no hay nada nuevo. Este es R'. Y bueno, el B' y el A' salen obteniendo las derivadas de esto con respecto al tiempo. Y es súper análogo. Aquí se me faltaron los vectores. Súper análogo a lo anterior. Así que lo voy a escribir. Aquí, eso sí, en vez de teta prima, yo le había puesto phi punto. O sea, le había puesto phi en vez de teta. Como para no tener un teta prima punto. Ya. Entonces esto sería R phi punto en fitongo. Y la aceleración prima es entonces R phi 2 puntos en fitongo menos R phi punto cuadrado rotongo. Entonces, súper, ya tenemos el paso número 4, que era escribir estos vectores. Así que sigamos. El siguiente paso, aquí lo voy a leer, es relacionar vectores de S' con respecto a los vectores de S. Ya. Entonces, relacionémoslo. Si vemos el dibujito de acá, entonces, bueno, pensemos cómo podemos relacionar todo esto. Dado que esto va a ir siempre girando, el O' es el sistema de referencia que va girando, entonces podemos notar de que, bueno, incluso de la imagen se ve de que rotongo es lo mismo que itongo prima. Entonces aquí ya relacionamos el primer vector. Rotongo es igual a itongo prima. Bueno, y bueno, tenemos que seguir relacionando estos vectores. El teta tongo, debido a la imagen de nuevo, debido a la imagen, el teta tongo va a ser igual al z tongo prima. Entonces, teta tongo es igual a z tongo prima. Quizás alguno de estos pasos, de hecho, quizás este paso o esta parte que estoy haciendo acá no lo vamos a ocupar. Puede pasar de que no ocupemos todos estos vectores, pero bueno, siempre es necesario hacerlo porque quizás alguna vez sí lo necesitemos y tampoco toma tanto tiempo. Bueno, y el último vector que nos falta escribir aquí es cuánto vale z tongo. Z tongo vale, lo habíamos dicho antes, menos x tongo prima. Esa fue la parte que habíamos usado. Entonces, ¿cómo es? Z tongo es igual a menos x tongo prima. Bueno, y también algo que es súper útil, muy, muy útil, es relacionar, bueno, y aquí incluso es más útil, dado que tenemos dos formas de definir el S', que son con los vectores unitarios, cartesianos, y con los vectores cilíndricos. Entonces, siempre es útil relacionar estos vectores entre sí. Entonces,
Esto es lo que vamos a hacer a continuación, relacionar cuánto valen los vectores cilíndricos en el sistema de referencia no inicial con los vectores cartesianos en este sistema también. Ya, hagamos eso y siempre es útil. Y para esto, siempre me gusta hacer los dibujos de los vectores grandes, porque es súper fácil ir confundiendo cuánto valen estos vectores. Súper fácil. Súper fácil confundirlos. Entonces este es fitongo prima. Este era itongo prima. Aquí estoy dibujando los vectores unitarios de la partícula P. Unitarios, pero están gigantísimos. Entonces soy 3. A ver, quizás ahí hay un ángulo de 90. Sí, igual sí. A ver, este lo voy a estirar un poquito más. X tongo prima. Donde este ángulo de acá es el ángulo phi. Y este de acá, rho tongo prima. Ya. Súper. Entonces, ahora sí relacionemos cuánto vale fitongo con itongo ambos primas. Donde aquí también voy a poner el ángulo por conveniencia. Ya. Entonces, voy a tratar de hacerlo de dos formas. Hay uno siempre tiene sus preferencias de cómo hacer las cosas, pero voy a tratar de hacerlo de las dos para, bueno, demostrar de que sí es válido hacerlo de las dos formas. Bueno, el primero, que es como lo más usual que uno hace, es relacionar los fitongo prima y rotongo prima con x tongo prima e y tongo prima. Entonces hagamos todo esto va a ser simplemente trigonometría. No hay nada del otro mundo. Entonces relacionemos estos dos. Va a ser este vector, el phi tongo prima, va a ser una combinación entre este vector amarillo, una suma de vectores entre ese vector amarillo y ese vector verde. ¿Dónde cuánto valen estos vectores amarillo y verde? Bueno, el verde simplemente va a valer coseno de phi en y tongo prima, y el vector amarillo va a valer, bueno, dado que el x tongo prima lo definimos mirando hacia abajo, bueno, aquí está hacia arriba, es seno de phi menos x tongo prima. Ya. De nuevo, estoy haciendo esto con cuidado porque es súper fácil equivocarnos aquí. Así que voy a tratar de hacer todo lo posible que no nos equivoquemos. Pero es muy fácil equivocarse con estos vectores y si hay un error con los vectores, como que después para hacer el cálculo de las fuerzas ficticias va a dar todo raro. Así que hay que tener mucho cuidado en esta parte de acá. Bueno, entonces, ¿cómo será el fitongo prima? Voy a escribir con colores. Va a ser igual a, bueno, va a ser coseno de phi en y tongo prima menos seno de phi en x tongo prima. Ahí tenemos el vector phi tongo prima y bueno, para el rho tongo prima se hace lo mismo, súper análogo. Entonces dibujamos un vector así y otro vector así. El vector rojo simplemente va a ser coseno de phi en x tongo prima y el morado va a ser seno de phi en y tongo prima. Por lo tanto, el rho tongo prima va a ser seno de phi en y tongo prima más coseno de phi en x tongo prima. Entonces estos son los vectores phi tongo y rho tongo prima en función del x tongo y el y tongo ambos primas. Y bueno, uno también lo que puede hacer con esto es obtener cuánto vale, y es súper útil también hacerlo, cuánto vale x tongo e y tongo prima en función de phi tongo y rho tongo prima. Y bueno, esto lo podemos hacer simplemente, bueno, si lo nombremos estas ecuaciones,
La de arriba va a ser 1, la de abajo va a ser 2. Entonces, si quisiéramos obtener, por ejemplo, itongo, lo que hacemos es multiplicar 1 por coseno y se lo sumamos al 2 multiplicado por seno. Entonces, ahí tendríamos de que itongo prima es igual a coseno de phi, itongo prima, más seno de phi en rotongo prima. Y si quisiéramos obtener cuánto vale x tongo, lo que haríamos sería multiplicar la segunda ecuación por coseno de phi y restárselo a la primera ecuación multiplicado por seno de phi. Entonces sería x tongo prima es igual a, es la segunda por coseno, entonces sería coseno de phi, rotongo prima menos seno de phi en phi tongo prima. Aquí voy a comprobar de que las escribí bien. Sí, está bien. Ya, entonces esto es también súper útil de relacionar cuánto vale itongo y xtongo en función de estos ángulos. Bueno, quizás por el tiempo no voy a hacer la otra forma, pero la menciono. La otra forma es, bueno, aquí obtuvimos primero cuánto vale fitongo prima y rotongo prima en función de xtongo y ytongo prima, pero uno puede hacer lo contrario al tiro de una. ¿Cuánto valen? Que es obtener estos dos de acá. Y hacer con este mismo método de ir multiplicándolo, obtener estos dos de acá. También se puede hacer, y aquí lo voy a mencionar nomás, por el tiempo. Entonces, ¿cómo uno hace esto? Uno proyecta estos vectores así. Ah, no, al revés. Uno hace esta suma de vectores para obtener cuánto vale el itongo prima. Y lo mismo para el xtongo prima. Y uno obtiene los mismos resultados. No creo que lo haga porque yo creo que me va a tomar un poquito de tiempo. Pero eso, también para que sepan que es totalmente válido. Así que si a alguien es más cómodo hacer este en vez del otro, es totalmente válido. Ya. Entonces, eso es relacionar estos vectores. Eso era el paso 5. Y el último paso que nos queda hacer, dejar los vectores ahí, el último paso que nos queda hacer entonces es calcular las fuerzas ficticias. Bueno, hagamos eso. Calculemos las fuerzas ficticias. Entonces lo hacemos ordenadamente. Partimos con la fuerza translacional. ¿Cómo era? Era menos m por a grande. Y nosotros sabemos cuánto vale este a grande. Este a grande lo vimos calculado recién. Bueno, no recién, pero hace poquito. Aquí está. Entonces esto sería la fuerza translacional. Pero bueno, podemos seguir simplificando, dado cómo gira este sistema, dado la geometría de este sistema y cómo lo definimos y cómo nos lo definieron por enunciado, sabemos de que el teta punto va a ser igual a omega. Y como sabemos por enunciado, nos dicen que omega es constante, teta 2 puntos, la derivada de esto con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces podemos usar estos resultados acá. Bueno, simplemente se va a ir esta parte de acá y va a quedar más mr omega 2 puntos en rotongo. Súper. Y bueno, nosotros sabíamos cómo relacionar el rotongo con nuestros vectores unitarios. Lo habíamos hecho en un paso anterior. Aquí, rotongo es igual a itongo prima. Y bueno, del paso siguiente habíamos calculado cuánto vale el itongo prima en función de los vectores unitarios fitongo prima y rotongo prima. Y ahora, bueno, alguien me puede preguntar, bueno, ¿y por qué quiero hacer esto? ¿Por qué no lo dejo en función de itongo prima al tiro? Y la respuesta es porque no olvidemos que tenemos que resolver unos problemas y en
en la parte A nos dicen, escriba la ecuación de movimiento de P y su proyección en la dirección fitongo prima. Entonces va a ser útil escribir todas estas fuerzas ficticias en el sistema de coordenadas cilíndricos para el sistema de referencia no inercial, el cual es rotongo prima, fitongo prima y zetatongo prima. Entonces es útil escribirlo en función de eso. Entonces rotongo es igual a itongo prima e itongo prima vale todo esto de acá. Así que lo llegamos y lo copiamos acá. Entonces esto será mr cuadrado factor de todo esto de acá. Súper. Entonces esta sería la fuerza traslacional. Entonces tenemos que seguir con nuestro cálculo y calcular cuántos valen estas otras fuerzas. Bueno, aquí subamos. ¿Cuánto vale ahora la fuerza centrífuga? Ya. Nosotros sabemos cuánto vale este omega y era omega igual a menos omega en x tongo prima, que lo habíamos calculado en el paso 2. Entonces tenemos que poner esto aquí y poner el r tongo prima, o sea, el r prima, que sabíamos de que era r multiplicado por rho tongo prima. Entonces tendríamos menos m omega en x tongo prima cruz tongo prima cruz este vector r prima, que era r en rho tongo prima. Bueno, entonces aquí vemos claramente la necesidad de haber escrito estos vectores rho tongo prima en función de los x tongo prima o viceversa. ¿Por qué? Porque no podemos llegar y hacer este producto cruz así a la loca, porque no sabemos cómo es este producto cruz en sí. Entonces, uno lo que hace aquí es escribir cuánto vale rho tongo prima en función de x tongo prima e y tongo prima, que era lo que habíamos hecho antes. Entonces, hagamos eso. Bueno, ya lo habíamos hecho, entonces solo pongamos el resultado. Pero antes voy a limpiar un poquito esta expresión. Primero podemos cancelar estos signos y podemos, siempre en los productos cruces, podemos sacar todas las constantes para afuera. Entonces quedaría m omega cuadrado r de x tongo prima, producto cruz con, bueno, este es menos, quedó libre, así que lo pongo fuera. X tongo prima, cruz, el rotongo prima, y el rotongo prima, ¿cuánto vale? Está acá arriba. Vale esto acá. Eso sí, si voy muy lento y quieren que vaya un poquito más rápido, me avisan nomás. O si voy muy rápido, también me dicen que vaya muy lento. O sea, que vaya más lento. Eso. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer el producto cruz. Es fácil porque son vectores, producto cruz de vectores unitarios cartesianos. Así que sabemos cómo son. Bueno, x tongo prima, cruz y tongo prima es z tongo prima. Y x tongo prima con x tongo prima es 0, porque son el mismo vector. Entonces, esto queda cruz seno de phi en z tongo prima. ¿Y cuánto es x tongo prima cruz z tongo prima? Por la regla de la mano derecha uno pone la palma hacia el x tongo prima y lo cierra hacia el z tongo prima. Entonces queda en menos y tongo prima. Entonces ese menos se va a cancelar con este menos de acá y queda menos omega cuadrado r seno de phi en y tongo prima. Y bueno, esto no está en función de fitongo prima ni rotongo prima, y lo queremos así porque en la parte A nos piden descomponga esto en fitongo prima.
Entonces, expresemos o pongamos el resultado de cuánto valía el itongo prima en función de fitongo prima y rotongo prima. Creo que he dicho demasiadas veces itongo prima y rotongo prima, como en media hora, en mi vida. Se nos desfía por esta cantidad de acá. Y ya, súper. Y no hay que hacer nada más hasta aquí queda. Hasta aquí queda este término. Bueno, entonces tenemos que seguir con las otras fuerzas. La que calculamos recién era la fuerza centrífuga. Ahora hay que calcular la fuerza de Coriolis. Y al final la fuerza simutal. Entonces, hagamos ese cálculo. Entonces, esta es la fuerza de Coriolis. Ya, aquí voy a ir un poquito más rápido porque es análogo a exponer estas cantidades nomás. Estongo prima, cruz, la velocidad. ¿Y cuánto valía la velocidad? Esto era R phi punto phi tongo prima. Bueno, aquí uno hace lo mismo. Expresa phi tongo prima función de x tongo prima. Lo tengo aquí arriba. Lo otro que uno podría hacer es expresar x tongo prima en función de phi tongo, si tenemos ese valor. Aquí, bueno, es un más. Cruz el phi tongo. Ya. Y bueno, ¿cuánto es? Sabemos cuánto es x tongo prima con cruz y tongo prima. Eso es lo único que vive. Entonces esto queda 2m en z tongo prima. Sí, z tongo prima. Súper. Entonces esto vale la fuerza de Coriolis. Y nos falta solo una, nos falta la fuerza simutal. Bueno, y esto no hay que hacer mucho cálculo, dado que el omega vector es igual a omega en z tongo o omega en menos x tongo prima. Y sabemos de que estos dos vectores unitarios, como son vectores unitarios cartesianos, no varían con respecto al tiempo. Y el omega es constante. Entonces, este término de acá es 0. O sea que la fuerza simutal va a ser 0 en este caso. Entonces, ya tenemos listo el cálculo de las fuerzas ficticias. Entonces, ahora sí terminamos nuestros pasos mágicos y ahora podemos seguir con el problema. Bueno, y el problema en sí decía escriba la ecuación de movimiento de P. Eso no lo hemos hecho, así que hagámoslo. Entonces, ecuación de movimiento. ¿Cuál es la ecuación de movimiento? Simplemente Cm A' es igual a las fuerzas reales y todas estas fuerzas ficticias. Pero antes de escribir las fuerzas ficticias, notamos de que no hemos calculado cuánto valen las fuerzas reales. Entonces, hagamos eso primero. Tenemos aquí nuestra circunferencia. Y aquí tenemos nuestra masita. No, quizás lo voy a poner ahí. Bueno, la masita con masa M. En este problema había gravedad, entonces inmediatamente vemos de que va a haber un peso mg. Y dado de que esto va girando con velocidad angular omega en torno al eje z, va a aparecer dos normales. Bueno, vamos a tener la normal clásica, la normal que va en forma radial. Eso lo vamos a llamar normal 1 o normal ρ, si uno quiere llamarlo así. Y vamos a tener otra normal que, bueno, es la normal debido al giro de esta partícula, para que la partícula no salga volando.
Y bueno, esta normal apunta en esa dirección y la vamos a llamar la normal 2. Entonces, podemos escribir ahora cuánto valen nuestras fuerzas. Las fuerzas reales son en el sistema de coordenadas cilíndrico del sistema de referencia no inercial. Sería menos N1 en rotongo prima, menos N2 en senseto tongo prima, y el otro que es, bueno, el peso. Y el peso, si quieren, bueno, no lo voy a descomponer, es la descomposición clásica que sabemos hacer hasta ahora. O si uno quiere, le puede poner mg en x tongo prima y nosotros sabemos cuánto vale x tongo prima en función de phi tongo y rotongo. Así que simplemente lo voy a escribir nomás. Es coseno de phi menos seno de phi tongo prima. Ya, entonces estas son las fuerzas reales y ahora sí podemos escribir la ecuación de movimiento. Hace una ecuación de movimiento gigante, por lo que notamos. Entonces esto va a ser MA'. Bueno, y siempre es importante decir cuánto vale la prima, pero ya lo habíamos calculado en un paso anterior. Creo que era en el paso 3 o 4, no recuerdo muy bien, pero en esos pasos ya está calculado y tenemos esa expresión ahí. Así que no lo vamos a escribir como para ahorrar espacio. Entonces van a ser las fuerzas reales. Uy. Tenemos entonces las fuerzas reales, la fuerza transversal, la fuerza de Coriolis, la centrífuga y la azimutal. Entonces, bueno, estas expresiones ya las tenemos, así que las voy a copiar y pegar nomás. Ya, esta es la translacional. Perdonen el scroll. Ya, esa es la translacional. La centrífuga. La de Coriolis. Y la azimutal, que era 0. Entonces, esta es nuestra ecuación de movimiento. Es gigante, como lo notamos. Ya, pero bueno, podemos seguir con el problema, no nos impide de que esta ecuación de movimiento sea gigante o no. ¿Y qué nos pedían? Aquí voy a recordar. Dice, escriba la ecuación de movimiento de P, eso ya lo hicimos, y su proyección a la dirección phi tongo prima en la forma mr phi 2 puntos es igual a F. Donde este F, bueno, no sabemos de qué es, son las fuerzas. Bueno, entonces hagamos eso, hay que escribir la proyección de esto en phi tongo prima nomás. Bueno, pero antes de recordar cuánto vale la aceleración prima, esto lo teníamos aquí, es necesario. Entonces, esto vale la aceleración. Y estos son en los primas. No sé por qué no les puse prima ahí. Ya. Entonces, tenemos que ver la proyección en phi tongo prima. Entonces sería M, y la parte que está en phi tongo prima, que es esta acá, es igual a todo lo que diga phi tongo prima acá. Entonces, ¿qué dice phi tongo prima acá? Esto. Ese es el primero. Es menos mg multiplicado por seno de phi. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos este término de acá. Entonces esto es ¿qué más? Y esto creo que es el último término. Este de acá, sí. Más medio cuadrado. Coseno de phi. Entonces esta es la proyección de la ecuación de movimiento en la dirección phi tongo prima. Y nos pedían escribirlo de la forma mr
phi dos puntos es igual a f, donde, bueno, renombramos a todo esto acá, igual a f. Entonces, esta sería la parte A. Era bastante sencilla, pero había que llegar a toda esta expresión horrible. Eso era lo difícil. Bueno, eso era la parte A. Ahora para la B, leámosla. Dice, obtenga U, un potencial U, tal que F sea igual a menos 1 partido en R, la derivada de U con respecto a phi, y dando la expresión para U. Entonces, queremos un U. ¿Qué acaba de pasar? Queremos un U tal que F sea igual a menos 1 partido en R de U a de phi. Bueno, sabemos cómo es F, entonces podemos obtener U simplemente integrando en phi. Por lo tanto, U va a ser igual a menos R, la integral de F de phi. ¿No es cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer es integrar F con respecto a phi. Es toda esta parte de acá. Bueno, entonces hagamos eso. U entonces va a ser igual a menos R por la integral de todo este corcho de acá. En de phi. Ya, y aquí ya solo hay integrales relativamente sencillas, son integrales trigonométricas, así que no debería, bueno, costar tanto hacerlas. La primera es, bueno, estos signos se van a cancelar, pero la derivada, o sea, la integral de seno es menos coseno, entonces va a haber un signo menos mgr coseno de phi. La constante la voy a escribir al final. Para el segundo término es menos la integral de esto, la integral de coseno seno. Entonces, esto es menos mr cuadrado omega cuadrado. Esto es seno de phi. Bueno, y para el último término, esta parte acá, bueno, hay hartas formas de integrarlo. Uno puede usar la identidad trigonométrica de esto o simplemente decir de que esto es igual a un medio de seno cuadrado. Porque si uno deriva seno cuadrado con un medio fuera, suelta un 2, se cancela con ese medio, queda un seno por la derivada del seno que es coseno. Entonces, esto es simplemente menos un medio m r cuadrado omega cuadrado seno al cuadrado de phi. Y no hay que olvidar la constante, integración. Bueno, pero esta constante de integración en un potencial, me acuerdo que yo lo discutí un poquito en el auxiliar 9, de que, bueno, no tiene interpretación física, no es que no tenga interpretación física, es que no tiene valor físico, porque los potenciales, uno nunca está interesado en cuánto vale el potencial exacto en un punto, o a uno le interesan diferencias de potenciales. Entonces, siempre en las diferencias, si uno tiene una constante, siempre se va a cancelar. Entonces podemos escoger esta constante igual a 0. Entonces la escogemos igual a 0. Por lo tanto, el U sería simplemente toda esta expresión de acá. Súper. Entonces, ahí está la parte B. Si se fijan, hasta el momento han sido solo, el desarrollo de las preguntas en sí, de la A, B, C, eran cortos. Lo único largo era hacer todos estos pasos. Bueno, entonces esa era la B. La C dice, suponiendo de que R, multiplicado por omega cuadrado, es mucho menor a G, y de que creo que me equivoqué aquí, debería decir, bueno, creo que debería decir R cuadrado por omega cuadrado, pero bueno, da lo mismo, después la regla. Ya, suponiendo de que eso es mucho menor a G, y de que el punto de equilibrio es cercano a 0, determine en forma aproximada el ángulo de equilibrio. Este ángulo. Bueno, entonces hagamos eso. Ya. Un segundo, me voy a fijar al tiro si la condición estaba bien. Sí, está bien. El R omega cuadrado mucho menor a G. Ya, hay una pregunta. ¿No es el coseno el último? ¿O yo me ya. Ya.
Ya, súper. Entonces, con esta condición de acá, ¿y qué más nos decían? Nos decían esto y de que el punto de equilibrio era cercano a cero. Entonces, lo que queremos hacer, bueno, o sea, ¿qué nos están diciendo? De que existe un phi de equilibrio tal que pasa esto, porque esta es la definición de un punto de equilibrio, de que la derivada del potencial, el n evaluado en ese punto de equilibrio es igual a cero. Eso es la definición. Y bueno, esto es equivalente, dado a como nosotros definimos este U, acordémonos que era, bueno, que F es igual a menos 1 partido en R de U a de phi. Esta condición de acá es equivalente a pedir de que F evaluado en el punto de equilibrio sea igual a cero. Es equivalente. Entonces, bueno, es mucho más fácil evaluar esto que, no sé, derivar esto de acá. Bueno, pero aunque la derivada la conocemos, es F, simplemente. Pero eso, estas dos condiciones son equivalentes. Entonces, evaluemos F en el punto de equilibrio, en este ángulo de equilibrio. Y bueno, aquí arriba tenía la definición de F. Así que evaluemos ese término nomás. Phi de equilibrio. Equilibrio, equilibrio y equilibrio. Bueno, y todo esto es igual a cero, que era la condición de punto de equilibrio. Bueno, por lo tanto, podemos jugar con esta expresión de acá. Lo que vamos a hacer inmediatamente es simplificar las masas. ¿Qué más podemos simplificar? Bueno, creo que nada inmediatamente, pero podemos pasar cosas para un lado y cosas para el otro. Y hagamos eso. Entonces va a quedar G, seno de phi equilibrio. Esto va a ser igual a R omega al cuadrado, coseno de phi al equilibrio, más R omega al cuadrado por todo este término de acá. Súper, súper, súper. Estamos súper bien. Ya. Y bueno, podemos simplificar aún más esta expresión. Lo que podemos hacer para que hay que ser pillo aquí. Uno puede multiplicar por R omega cuadrado coseno de phi de equilibrio. O si uno quiere, bueno, también uno puede no multiplicar por esto y hacer las aproximaciones de ángulos pequeños con esta ecuación. Pero multipliquémoslo porque la vía queda un poquito más simple. ¿Cuánto queda esto? Entonces G partido en R omega cuadrado, la tangente del ángulo de equilibrio. Esto es igual a 1, porque esto es 1, o sea, dividido en esto acá, más, creo que queda solo el seno de phi de equilibrio. Sí, porque se simplifican todas estas cosas de acá. Ya, entonces aquí, si hagamos la aproximación de que el ángulo es pequeño, porque nos dicen, por el enunciado de que phi equilibrio es cercano a cero, o sea, es muy chiquito. Y nosotros sabemos las aproximaciones de el seno, el coseno y la tangente para ángulos chicos. El seno para ángulos chicos es aproximadamente el ángulo. El coseno para ángulos chicos es aproximadamente 1, lo cual implica que la tangente para ángulos chicos es aproximadamente el ángulo chico, porque es seno partido coseno. Ya, entonces pongamos estas aproximaciones aquí arriba. Entonces tendríamos aproximadamente G partido en R omega cuadrado, phi de equilibrio, es igual a 1 más phi de equilibrio. Entonces, aquí solo hay que despejar phi de equilibrio. Bueno, el despeje de esto no es tan elegante. Uno lo que puede hacer ya aquí es phi de equilibrio. Multiplicar por este factor. Y bueno, aquí podemos despejar phi de equilibrio. Factor de 1 menos
omega cuadrado. Y bueno, aquí podemos incluso seguir simplificando más porque tenemos por enunciado de que, ¿cuál era la suposición? Era R omega cuadrado, era mucho menor a G. Sí, esa era la suposición. Entonces, esta parte de acá va a ser aproximadamente 1, lo cual implica de que el phi de equilibrio es simplemente esta cantidad de acá. Partido en omega cuadrado. Y este es el resultado que pedían en el problema. Aquí lo voy a confirmar. Sí, eso era determina en forma aproximada este ángulo. Entonces, eso era aquí hasta que termine el problema. Así que eso, escucho dudas. Creo que, a ver, no debería ser al revés la fracción. Ah, sí, porque lo pasé dividiendo. Sí, o sea, la pasé multiplicando y no lo pasé multiplicando. Muchas gracias por eso. Gracias, gracias. Entonces, R medio cuadrado. R medio cuadrado partido en G. Eso. Entonces, ese sería nuestro ángulo de equilibrio. Así que esto es, bueno, aquí termina el problema, así que escucho si tienen dudas con cualquier paso o con respecto a lo que sea. Preguntan nomás. O si quedó todo claro, me dicen. Así que los escucho. Así como un comentario para demostrar cuán potente es esto. Hay bueno, un ejemplo que es el más famoso, es el péndulo de Foucault. No sé si lo conocen. Hay uno en la U, un péndulo. Bueno, la gracia es que es un péndulo muy grande. Eh, bueno, ¿qué gracia tiene ese péndulo? O por qué tuvo gracia en su tiempo cuando lo crearon por primera vez, que fue como en los 1800, que ese péndulo podía, por lo grande que era, podía percibir una salida del plano en la forma en que gira y formar un patrón súper bonito. Y ese patrón se debe al giro de la Tierra. Entonces, ese fue uno de los primeros, yo creo que fue el primero que demostró de forma irrefutable de que la Tierra gira. Entonces, es potente. Y esto se hizo con este tipo de cálculos. Así que eso, súper potente esto del movimiento relativo. Eso. Así que voy a dejar de grabar